Amigos y hermanos de Casa de Oración, soy el hermano Marco Quinteros. Sean bienvenidos a su programa Temas Controversiales dentro de la Iglesia Cristiana. Y hoy hablaremos de un tema que es muy controversial. ¿Un verdadero cristiano puede perder su salvación? Y dentro de la Iglesia Cristiana hay dos posturas. Hay algunos que dicen que sí se puede perder la salvación, pero hay otro grupo que dice no se puede perder la salvación. Y hoy vamos a responder a la luz de las Escrituras lo que dice el Señor sobre este tema. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Ahora, el problema surge porque muchos cristianos creen que todas las personas que vienen a la iglesia son verdaderos cristianos y asumen que son salvos, pero eso es un error. Jesús mismo lo dijo, que junto con el trigo crece la cizaña. Pueden leer Mateo capítulo 13. Hermanos, qué lindo sería que dentro de la iglesia todos sean verdaderos cristianos, pero no es así. No todos los que asisten a una iglesia son verdaderos cristianos. Y el problema se agudiza cuando ven que una persona que asistía a la iglesia y que profesaba la fe, ahora volvió al mundo y ya no profesa la fe. Y aquí surge una pregunta. ¿Esa persona perdió su salvación? No. Esa persona nunca tuvo la salvación. Solo era un infiltrado dentro de la iglesia. Nunca fue parte de la iglesia invisible. Solo fue parte de una iglesia local y nada más. Y los cristianos que son de la postura de que sí se pierde la salvación, sacan varios textos bíblicos. Y vamos a ver los más relevantes. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hermanos, si son observadores, aquí no habla de los justificados o de los que ya son salvos, sino de los que son iluminados. Hermanos, escuchen, toda persona que escucha la palabra de Dios es iluminada, pero eso no significa que es justificada. Ejemplo, uno puede hacer una campaña en una plaza, en una calle, en un coliseo, etcétera, etcétera. Y a esas personas se les habla de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz, que necesitan arrepentirse, porque son pecadores. Y al recibir el mensaje, estas personas ya son iluminadas, pero eso no significa que son salvas. Eso no significa que esas personas hayan aceptado al Señor. Alguien dirá, pero dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. Sí, pero no dice que el Espíritu Santo habitaba en ellos. Escuchen, beneficiarse con los dones del Espíritu Santo no es sinónimo de salvación. Si hasta Judas participó de los dones espirituales. Si ustedes ven Mateo capítulo 10, versículo 5 adelante, van a ver que Jesús encomendó a los 12 para que fueran a echar fuera demonios, para orar por los enfermos, por los leprosos, para resucitar a los muertos. ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu Santo. Ellos gustaron. Ellos fueron partícipes del Espíritu Santo. Pero eso no significa que Judas haya sido salvo. No. Y quiero ver unos textos más contundentes para respaldar lo que les estoy diciendo. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí claramente podemos ver que esas personas que le dicen Señor, Señor, degustaron de los dones del Espíritu Santo. Pero ¿qué les dice el Señor? No los conozco, apártense de mí. ¿Pueden ver que participar de los dones del Espíritu Santo no es sinónimo de salvación? Otro texto que sacan es Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, vacía y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, si nosotros vemos el contexto de lo que está diciendo Jesús, hermanos, no está hablando a personas que fueron salvas y que están perdiendo su salvación. No, el contexto habla de los fariseos que no aceptaban a Jesús como el Mesías y le decían, este hombre echa fuera a los demonios por Beelzebú. Y Jesús les argumenta, ¿cómo un reino puede estar dividido? Y ustedes conocen la historia. Luego los fariseos le piden señal, danos señal de que tú eres el Mesías. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí el Señor? De los esfuerzos humanos por ser aceptados por el Padre. Hermanos, no hay forma humanamente hablando
No hay buenas obras que podamos hacer para ser aceptados por el Señor. No lo hay. Y aquí habla de los esfuerzos que hacían los fariseos por ser aceptados por el Padre, pero rechazaban a Jesús, aquel que el Padre señaló como el Salvador del mundo. Hermanos, y por un tiempo una persona puede intentar cambiar, ser un buen hombre, alejarse del pecado. De eso es lo que está hablando esto, que limpia su casa. Y el demonio se va, porque ese hombre decidió dejar de pecar. Pero después de un tiempo el demonio dice, voy a volver a mi casa de donde salí, y la halla adornada y arreglada. Esos son los esfuerzos humanos por tratar de cambiar su vida. Pero dice que va y toma otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquel hombre es peor. Y eso es lo que se ve. Personas que intentan cambiar. El borracho que le dice a la esposa, mi amor, ya no voy a tomar más. Y le promete, ya no voy a tomar, voy a ir a la iglesia. Pero no se ha arrepentido de sus pecados. Puede ir a la iglesia, puede estar por un tiempo en una iglesia, pero pasa un tiempo, vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque no cree en Jesús y no se arrepiente genuinamente de sus pecados. Entonces el contexto no habla de alguien que es salvo y después pierde su salvación. No. Eso es un error. Eso es dar una mala interpretación a este texto, hermanos. Hermanos, otro texto que les gusta sacar a estos hombres es 2 de Pedro, capítulo 2, 20 al 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, nuevamente aquí habla de las personas que tuvieron la oportunidad de recibir la palabra de Dios, que fueron iluminadas, que tuvieron un conocimiento intelectual, pero nunca nacieron de nuevo, nunca fueron justificados. Y lo dice claramente el versículo 22, porque Pedro a esos hombres los compara con perros y con cerdos. Es decir, su naturaleza nunca fue cambiada. Seguían pecando, seguían teniendo una doble vida, seguían siendo borrachos, adúlteros, mujeriegos, etcétera, etcétera. Hermanos, pero los que han sido verdaderamente justificados, su naturaleza es cambiada. Por eso ahora a los verdaderos cristianos se nos dice ovejas. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de naturaleza. Hermanos, para que un cerdo sea cambiado, para que un perro sea cambiado, tiene que haber cambio de naturaleza. Si no hay ese cambio de naturaleza, no sirve de nada. Otro texto que sacan aquellos que argumentan que la salvación se pierde es Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Pero vamos a ver este mismo pasaje en la Biblia de traducción actual. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Dios también nos los demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quien Él se lo quiso dar. Entonces, claramente, hermanos, pueden ver que aquí está hablando de esas personas que tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Fueron iluminados simplemente, pero despreciaron esa salvación. Y dice que Jesús fue el primero en predicar. Y podemos ver en los evangelios cómo Jesús predicaba a multitudes. Pero cuando Él fue llevado al cielo, solamente quedaron 120 discípulos. Es decir, despreciaron la salvación que Dios les había ofrecido. Pero aquí para nada está hablando de personas que son salvas y que pierden su salvación. Y no solo eso, pueden ver que Dios es el que da el Espíritu Santo a quien Él quiere. Entonces, hermanos, es una mala interpretación de este texto decir que aquí está hablando de personas que recibieron la salvación y luego perdieron su salvación. No. Hermanos, esas personas nunca fueron justificadas. Simplemente asistían a una iglesia local. Les gustaba la palabra de Dios, conocían el lenguaje cristiano, alababan a Dios, pero nunca se arrepintieron verdaderamente de sus pecados. A este tipo de cristianos yo les llamo los Judas cristianos, que están en medio de la iglesia, están en medio del rebaño, pero nunca hacen frutos dignos de arrepentimiento. Continúan con su vida, no creen en el Evangelio del Señor. Y así hay muchos infiltrados dentro de la iglesia. Ahora, puede haber casos como el caso del hijo pródigo, que se apartó por un tiempo, pero Dios lo va a traer, sea como sea, de vuelta al redil. Y no solo el caso del hijo pródigo. Recuerden que hay muchos personajes bíblicos que erraron, se equivocaron y hasta pecaron, pero el Señor los trae de vuelta. Ahí está David,
Pedro, Jonás, etcétera, etcétera. Hermanos, pero como eran hijos de Dios, no podían estar mucho tiempo lejos del redil. Volvieron al redil. Y así es un verdadero cristiano. Nunca va a estar mucho tiempo separado de la iglesia. Por un tiempo se apartará, pero siempre va a volver a la iglesia. Ahora veremos el argumento de los que creemos que la salvación no se pierde. Y en casa de oración esa es nuestra postura, la salvación no se pierde. Y lo primero que vamos a hacer es definir primeramente qué es un verdadero cristiano. Hermanos, un verdadero cristiano es aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, hace frutos dignos de arrepentimiento y su vida cambia. Por eso Pablo dice que el nuevo cristiano ahora es una nueva criatura, es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Entonces, el verdadero cristiano sí o sí va a mostrar un cambio. Sí o sí va a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Para aquellos que dicen, los que dicen que la salvación no se pierde, lo usan como pretexto para hacer lo que se les da su gana. No, eso es mentira. Falso. Porque aquel que ha recibido la verdadera salvación, como consecuencia, va a cambiar su vida. Va a hacer buenas obras, va a dar buenos frutos. Segundo, ¿qué es la salvación? Para ver si es posible perder la salvación. Hermanos, la salvación es que la justicia perfecta de Dios por medio de Cristo se nos es dada por medio de la fe a los cristianos. Ahora, si la salvación se pudiera perder, eso significaría que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que necesitamos añadir algo más, pero eso sería una herejía. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz es más que suficiente. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, la salvación de principio a fin le pertenece al Señor. No podemos hacer ninguna obra, no podemos hacer nada humanamente hablando para ganarnos la salvación o para preservar la salvación. No, la salvación de principio a fin le pertenece al Señor. Y la obra que Jesús hizo en esa cruz es suficiente. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si es vida eterna, hermano, sería una contradicción decir que la salvación se pierde. Eso significaría que nosotros pudiéramos preservar nuestra salvación o ganar nuestra salvación. Entonces la salvación ya no sería una obra completa de Dios, ya no sería el mérito de Él, sino que el mérito sería compartido entre el hombre y Dios. Eso significaría que la salvación ya no es por gracia, sino que también es por obras, y que el hombre tiene el control de sí mismo para mantenerse en el camino del Señor. Entonces la obra de Jesús en esa cruz no fue una obra completa, sino que es compartida entre Dios y el hombre. Hermanos, también significaría que la salvación no es eterna, y que sí la pudiéramos perder, pero todo esto es un error, hermanos. Y vamos a ver textos para respaldar lo que les estoy diciendo. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada, nada, ni nosotros mismos, ni los errores que todavía cometemos. Nada nos puede separar del amor del Señor. Juan capítulo 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, todos los que estamos en las manos de Dios, nada nos va a poder separar de Él. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que lo que el Señor ha comenzado en sus hijos lo va a terminar, no nos va a dejar a medias. Y sí o sí, esa persona que es un verdadero nacido de nuevo, va a ser cambiado y transformado a la imagen de Cristo. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso quiere decir, hermanos, que nuestro cambio, que nuestra transformación, no es mérito humano, no es mérito de nosotros. Es por el poder de Dios, porque Él produce así el querer como el hacer. Él es quien nos cambia, hermanos. Nosotros somos malos. Humanamente hablando, es imposible que nosotros podamos cambiar por nosotros mismos. Es la obra de Dios que produce en nosotros ese cambio, hermanos. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, pueden ver que fuimos rescatados de nuestra vida pecaminosa,
de nuestra mala manera de vivir. Hermanos, no con oro, no con plata, sino por medio de la sangre de Jesucristo. Hermanos, la salvación no se pierde. Esta no es mi opinión, mis hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Si alguien quiere opinar, puede hacerlo, pero hágalo con respeto. Esta es la postura que nosotros tenemos en Casa de Oración. Y si usted tiene otra postura, háganoslo saber en los comentarios. Y si Dios lo permite, hermanos, nos vemos en 8 días con un nuevo programa. Un abrazo para todos. Paz del Señor.